El proyecto Estudio y Conservación de la serie de la vida de la Virgen del pintor Miguel Cabrera se inscribe dentro de la iniciativa Conserve en Canvas de la Fundación Getty. El Museo de América conserva 12 cuadros de la serie y desde 2019 a 2023 se ha desarrollado su estudio y restauración. Uno de los aspectos más importantes y más interesantes de este proyecto ha sido poder contar con el apoyo de la Fundación Getty para realizar todos los estudios físicos y químicos previos a la restauración de las obras, y todas las intervenciones han sido consensuadas previamente por un equipo multidisciplinar en el que han colaborado restauradores, historiadores del arte, químicos y técnicos de imagen. Durante estos 4 años hemos trabajado más de 50 profesionales de 12 países entre América y Europa, y quizás lo más enriquecedor de todo y lo más interesante ha sido el establecer unos canales de colaboración que van a continuar en un futuro. El objetivo que teníamos con el proyecto de estudio y conservación de la serie de la Virgen de Miguel Cabrera no solo era recuperar la obra de este pintor novohispano, sino también fomentar el intercambio de conocimiento entre profesionales de diferentes áreas y además capacitar a restauradores de diferentes nacionalidades en pintura sobre lienzo. Para ello, en este proyecto ha habido 3 momentos importantes. El primero de ellos fue un encuentro inicial que tuvimos en febrero del 2020, en donde reunimos a todos esos profesionales, tanto historiadores del arte como especialistas en diferentes áreas técnicas, como a los restauradores, y todos ellos, desde su punto de vista, dieron una visión global de cómo deberíamos afrontar la restauración de dicha serie. El segundo momento importante es la restauración propiamente dicha, en la cual tuvimos estancias de diferentes restauradores que, con Rocío Bruquetas a la cabeza, pudieron afrontar dicha restauración. Y el tercer momento importante fue en agosto del año 2023, en donde el equipo del Museo de América, en colaboración con la Universidad Nacional de Arte Diego Quispetito, organizó un seminario taller en Cusco, Perú, sobre tratamientos estructurales en pinturas sobre lienzo. Allí invitamos a un grupo de profesionales de 8 nacionalidades diferentes para trabajar y para capacitarse en este campo. La primera fase de trabajo, que fue en el último trimestre de 2019, consistió en el examen de las obras, la recogida de documentación, ¿no?, sobre todo el estado de conservación y los problemas que presentaban, y los exámenes técnicos preliminares que nos propusimos. Por un lado, el estudio por medio de imágenes. Hicimos radiografía de todos los cuadros, hicimos fotografías con ultravioleta, hicimos con infrarrojos, y, por supuesto, imágenes con fotografía para recoger los daños que presentaban las obras con macrofotografías, y también los primeros análisis de materiales. Hicimos un primer rastreo con toma de muestras para conocer las características materiales de una forma previa, ¿no? Y a continuación empezamos los trabajos. Parte de las restauradoras invitadas se quedaron para empezar a trabajar con nosotros, que será pues, también uno de los objetivos de este proyecto, ¿no?, de trabajar en colaboración con profesionales de otros países de Latinoamérica sobre estos problemas de tratamientos estructurales de los soportes. Pero a las 2 semanas pues, se vino la pandemia y tuvimos que cerrar el proyecto hasta prácticamente 1 año y pico después, que se reanudaron los trabajos. Pasado ya esta etapa, los primeros trabajos que iniciamos fue hacer tratamientos de fijación de la capa pictórica y también los tratamientos estructurales de estabilización de los soportes de la mayoría de los cuadros, todo lo que es aplanamiento, aplicación de injertos, sutura de desgarros con sistemas completamente minimalistas, aplicación de bordes de tensión para permitir un nuevo tensado sobre los bastidores. Y fuimos combinando también con los inicios de la limpieza de barnices, porque los tiempos de trabajo en unos cuadros y otros eran diferentes. En esta etapa, gradualmente, fueron incorporándose otras restauradoras españolas que participaron en el proyecto, y luego también se fueron incorporando las otras colegas de América Latina.
caso de la adoración de los pastores, que era un caso especial, porque requería una intervención bastante más intensa que el resto de los cuadros, ¿no? Con esa enorme falta pensamos que era necesario volver a forrar, a reentelar, pero ya con una técnica más adecuada. Hicimos una forración también tradicional con el adhesivo de engrudo de harina y col animal como refuerzo, pero con mejora de la fórmula, y los resultados fueron muy buenos. Pero lo que se hizo en este cuadro era lo que más interesaba dentro del punto de vista de los objetivos de la iniciativa Getty de Conserving Canvas, porque los estudiantes, las nuevas promociones de restauradores que van saliendo, desconocen en general bastante este procedimiento y no lo han practicado. Entonces el interés de esta iniciativa del Getty era apoyar aquellos trabajos donde hubiera que hacer este tipo de tratamientos, ¿no? Y este era el caso nuestro. Por eso digo que este cuadro fue el núcleo sobre el que giró todo lo que es la parte de conservación del proyecto de la serie de Cabrera. El siguiente bloque de tratamientos importantes que se realizaron en esta serie fue la limpieza de barnices y limpieza de repintes, limpieza de recubrimientos. Empezamos con una serie de pruebas preliminares de disolventes para hacer pues, todo lo que es control de riesgos, control de eficacia de las mezclas que estábamos usando. Pero bueno, pues enseguida vimos que la capa pictórica de estos cuadros, que es muy frágil y determinados colores, pigmentos son muy sensibles a ciertos procesos de limpieza. Por lo tanto, queríamos abrir un poco más el abanico de posibilidades y pensamos en la posibilidad de aplicar los sistemas acuosos con geles para controlar mejor los riesgos de la limpieza. Para eso acudimos al Instituto de Patrimonio Cultural de España y bueno, pues los resultados también han sido bastante buenos en cuanto a recuperación de ese magnífico color que es propio de este artista, de Miguel Cabrera, que estaban muy oscurecidos, muy opacos. Todos estos barnices amarillentos habían perdido esa profundidad, ese contraste de luces y sombras y sobre todo ese colorido tan armonioso y tan brillante que es propio de Miguel Cabrera. La reintegración del color de las faltas de capa pictórica, lo que había en general en todos los cuadros eran pequeñas faltas de muy poca entidad, muchas y muy desperdigadas. El pequeño tamaño y la poca entidad de estas faltas pues no nos planteó problemas de criterios en cuanto a reconstrucción de formas. Entonces la reintegración se hizo con pigmentos aglutinados con la resina Lauropal 81 y con sistema de puntos. Y después los barnices que utilizamos fue con resinas Damar y un agente estabilizador de ultravioleta que es el Tinubin. Y bueno, pues hicimos barnizado a brocha y barnizado a spray para matizar en varias fases. En el caso de la adoración, la reintegración de las faltas sí que planteaba problemas de criterios importantes, que se planteó de manera común entre el equipo del museo. Realmente el porcentaje de pérdidas de pintura original en este cuadro es tan grande que plantearse una reintegración reconstructiva está de alguna manera alejada de nuestros propósitos y nos pareció como más prudente conservar los retoques de la restauración antigua. Para ello, como ya habíamos conservado la parte central del repinte que estaba sobre el área donde faltaba la tela original, pues la volvimos a aplicar sobre la falta y se reintegró todo el resto de las áreas que estaban con pérdidas, con una reintegración discernible con puntos. Y con eso hemos ido reintegrando todas las otras pérdidas que son numerosísimas en este cuadro. El estudio de la técnica para nosotros era muy importante porque era una oportunidad única conocer cómo pintaba este artista, ya que teníamos una serie de 12 cuadros y que podíamos comparar con otros estudios que se han hecho en México y en otros lugares también sobre la técnica de Cabrera y de otros artistas contemporáneos novohispanos. Entonces, para ello pues, nos apoyamos evidentemente pues, en todos los estudios de imagen que hicimos
y nos apoyamos también en los estudios materiales. Y luego, pues para completar esos resultados, pensamos que sería muy interesante hacer una reconstrucción pictórica de esos procesos. Acudimos a 2 artistas que nos han hecho una reconstrucción de cómo pintaba Cabrera, pero ya utilizando los materiales antiguos, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido una etapa de trabajo interesantísima, donde hemos aprendido muchísimo todos, donde ha habido un constante diálogo y aportación de unos y otros. Todo esto se va a reflejar en una exposición que va a ser la culminación de este proyecto, y ahí vamos a reflejar no solamente todo el trabajo de conservación, también todos los estudios y las investigaciones que hemos hecho sobre la técnica del pintor. Nos alegramos mucho de haber podido completar un trabajo de 4 años de investigación histórico-artística y de restauración de todo el conjunto de Miguel Cabrera, y esto ha sido gracias a la ayuda de la Fundación Getty, que nos ha permitido poder hacer un trabajo de investigación histórica en archivos. Estamos realmente muy contentas con los resultados del trabajo, porque hemos estado encontrando piezas de la serie y hemos estado teniendo noticias paulatinamente al hacer la investigación, y de un momento inicial que el museo, cuando inicia este proyecto, tiene solamente 9 piezas, ahora ya tenemos 12, y además sabemos dónde están y cuáles fueron los asuntos iconográficos de las 15. Entonces, realmente, bueno, pues ni soñando hubiéramos podido pensar que se hubiera podido llegar a estos resultados. La exposición lo explica, el catálogo lo complementa, y además yo creo que es una exposición muy didáctica, porque es muy novedosa en el sentido de poder explicar todo lo que son los procesos de la técnica del artista. Un artista es el cuadro que ves, pero ¿qué hay detrás de ese cuadro? ¿Quién pinta? ¿Cómo se pinta? ¿Por qué Miguel Cabrera tiene un taller tan grande que le da posibilidad de hacer un conjunto de piezas y tantas en tan poquísimo tiempo? O sea, cualquier persona que le guste la historia realmente va a poder disfrutar mucho de esta exposición y de esta serie, porque es algo, a mí me parece novedoso, por todas las preguntas que te suscita, pensar todo lo que estaba pasando en México en ese momento, que quizás, bueno, pues lo hemos podido de alguna manera recrear a través de documentos, a través de las propias pinturas y a través de un estudio y una investigación. Esta exposición es el culmen de todo el trabajo realizado en estos 4 años. Es la primera vez que se va a realizar fuera de tierras mexicanas una exposición del pintor Miguel Cabrera, una figura relevante en México, pero un poco desconocida al otro lado del Atlántico. Y lo importante es que ha sido posible gracias a ese trabajo colaborativo realizado por tantos profesionales de tantos países. Y eso es realmente un hito importante en el ámbito de los museos, en el ámbito de la restauración. Yo creo que la colaboración y el apoyo de la Fundación Getty lo que nos ha permitido es crear el proyecto ideal para todo investigador, ¿no? Nosotros, gracias al apoyo de la Fundación Getty, hemos conseguido no solo restaurar unas obras de arte, sino verlo desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la restauración, desde el punto de vista de la historia del arte, desde el punto de vista técnico, y además con ello ayudar al intercambio de conocimientos entre muchas personas muy diferentes con muchos puntos de vista muy diferentes. Y eso nos ha ayudado a crear un proyecto muy importante y muy completo, muy global. Entonces, desde el punto de vista personal ha sido muy enriquecedor por todas aquellas personas que hemos conocido durante estos 4 años, pero también desde el punto de vista profesional ha sido maravilloso porque ha sido el proyecto que todo el mundo hubiera deseado.